la placa, ¿no? De un lado al otro lado, la broca de centro. Ajá. ¿Sí? Ya. Entonces, si la broca de centro sí rebasa esa distancia, ¿ok? Entonces quiere decir que la distancia que hay, la diferencia que tú sacas entre 382 y 375 es porque pasa del Z0, donde está tu Z0, la punta de la broca de centro pasa del Z0 hacia abajo. ¿Cuántas Ajá. milésimas? 7. Entonces son 7 milésimas. Entonces esas 7 milésimas, ¿qué pasa? Que hay desde el Z0 hasta donde llega la punta, pasando el material. Entonces, ¿cómo las pondríamos aquí? ¿Serían negativos? Menos Bueno, 7 0.07 milésimas. milésimas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la broca de centro está sobrepasando, ¿verdad? Todo el espesor de la pieza. Entonces, la broca de centro no queda antes. La profundidad que tiene que calculó la broca de centro, ¿verdad? Con la fórmula, con ese diámetro de avellanado que le dimos, de 350, ¿sí? Según aquí, la broca de centro número 5 con 350, pues nos dio un avellanado de 380, ¿verdad? 82. Entonces, 382, pues ya, desde la superficie hasta abajo, rebasamos el espesor completo de la pieza. Al rebasarlo, pues pasamos de Z0. ¿Cuánto pasamos de Z0? La punta. ¿Sí? 7 milésimas en negativo. ¿Quién manda siempre? El Z0. ¿Dónde está el Z0? Donde sienta la pieza. Si la broca se pasa más del Z0 hacia abajo, entonces tenemos que saber contar la distancia que hay desde el Z0 hasta donde va a llegar nuevamente ahora la punta, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, buscar esa parte. Pues esta línea pasamos esas 7 negativas, entonces así es como debe de quedar, Z menos 7 milésimas. ¿Sí? Eso es lo que debe haber quedado en la práctica número 3-1. Ahora, la R. ¿Ya terminamos con este renglón? ¿O falta cambiar algo más? La R que pone que regresa la distancia del Z de arriba, ¿no? A 4.5. Así es. ¿Por qué? Porque regresamos a 100 milésimas sobre la superficie del material, ¿verdad? Ajá, el movimiento de aproximación. Ahí está. ¿Hace falta algo más o ya estuvo? La velocidad no me acuerdo las políticas que decía. Ah, sí, está bien. 5. Sí, eso. Ajá. Acuérdense, las unidades son 5 pulgadas por minuto, ¿ok? Esas son las velocidades, las unidades. Bien, la coordenada pues ya la habías instalado, ¿verdad? Sí. Entonces ya lo de las coordenadas ya quedó. Entonces ahora, este siguiente renglón, ¿hay algo que hay que modificar? Es cuando ya va a salir, ¿no? El G80. Sale. G80 cancela el ciclo G81. G80. Ajá. G0, con movimiento rápido, se levanta la herramienta hasta cuánto en Z. Ahí está levantando 1 pulgada. Pero ahí tendría que agregar los 475, ¿no? Ok, entonces 375 es 1 pulgada 375. Muy bien. Ya está, ya nos levantamos la Z de aproximación de seguridad igual al retirarnos, ¿no? Ajá. Y ya se apaga el coolant Calculan y y ya se va la Z a home y se va la XY a home. el M5, acuérdense que es para apagar el El spindle, destino. la RPM, ¿ok? Bien, ¿hay algo más que hay que cambiar o ya quedó todo? No, creo que ya está todo. Muy bien. ¿Dudas, muchachos, con la 3-1? Preguntas. Preguntas con algún dato. Si hay detalle con la Z, con el que con la Z lo podemos hacer gráfico, ¿ok? Ahorita abro
el dibujo y les enseño así con el dibujo a qué me refiero, a qué nos referimos, ok, con el cálculo de la z. Si todo está bien, pues adelante, seguimos. Bien, vamos a darle entonces a la 3-2. Vamos a hacer archivo, vamos a guardar como. Vamos a entrar entonces 3-2. 3-2, guardar 3-2. Muy bien, entonces vamos a cerrar la hoja de la 3-2. Vamos a abrir. Y a la 3-1. Vamos a abrir 3-2. Muy bien, ahí está la 3-2. Acuérdense, el 0 cambió hacia, y los barrenos quedaron pues en el segundo cuadrante, ¿verdad? Y las coordenadas, hace falta ver las coordenadas. 3-2, las modificamos de la 3-2, aquí está. Entonces quedamos que la x del primero es menos 4 pulgadas 125, y es 750 y menos 875 y es 750. Ahí está, las coordenadas del 3-2, listas, tal y cual ustedes las calcularon. Bueno, ya tenemos coordenadas, tenemos la tabla. Vamos entonces con el siguiente. Cristian Bringas, 3-2. Pues se cambia en la línea número 2, se cambia a 3-2. 3-2, ahí está, programa 3-2. Nos pasamos hasta la línea 7, cambiamos la velocidad de giro del fusillo a 1250. 1250, viene preparado, Cristian. Y luego, La X se cambia. ok, esta es la coordenada del primer barreno. Sí, el primer barreno, perdón. ¿Esta dónde va? Ahí en la línea 7, donde está X 875 décimas y Y 750 décimas. Muy bien, ¿qué más? La de Z es igual, ahí es igual, la 9 ¿Dónde es es igual? igual también. La 8 es igual. ¿Esta Sí, es igual? porque es el... Sí, Ok, la 9 también dices que es igual. sí es igual. ¿Hay algo que hay que cambiar Ahí aquí? se cambia la velocidad de avance a F8. La velocidad de avance de F8, muy bien. Vamos entonces a entrar a la 3-2, el avance son 8. Ok, ¿qué más hay que Se cambiar? cambia ahí la coordenada del segundo barreno. Esta es la coordenada del segundo barreno. ¿Dónde va? En la línea 11, la celda 11. Después de activar el ciclo, pues ya se dan las coordenadas siguientes, ¿verdad? ¿Algo más que se requiera cambiar? No, ya todos lo mismo. Bien, 3-2 terminada. Muy bien, gracias. Ok. Ya estaba pasó Manuel, ya pasó Cristian también. Vamos con Marcos. Sí, la 3-3, profe. Sí, le vamos a dar 3-3. Voy a cerrar aquí. Abro la 3-3. Ahí está, 3-3, cuadrante número 3, ¿verdad? Barrenos en X negativas y negativas. Vamos por las coordenadas. 3-3. Aquí está. Coordenadas. Dice menos 425, menos 85, menos 1, 750 y menos 1, 750. Ahí están. Coordenadas del lado 3-3. Listo, ¿no? Sí. Vamos entonces a lo del programa. Está la tabla de... Vamos a la 3-3. Bien, ¿qué hay que modificar? Primero, el número de programa. ¿Qué hay que ponerle? 33, cambiar de 32 por un 33. 33, 9, 32, 33, muy bien, ahí está. Listo. Siguiente línea. Queda igual. Siguiente línea.
igual también, Siguiente línea. igual, Siguiente. igual, en la 7 ya hay cambio. Ok, muy bien. La coordenada y La coordenada el valor número de la 1. S. ¿Dónde va? Entre G54 y S1250. Aquí en el 7. Ahí está. Sí. ¿Qué más Y falta cambiarle aquí? el valor de la S, Ok, ¿cuánto sería? 1500. 1500. ¿Hay algo más que hace falta cambiar? No, en esta línea no. Bien, siguiente línea. Ese se queda igual. Siguiente línea. También Ok, siguiente línea. esa sí se cambia la F ¿Y cuánto sería la por F? 10. De 10. Siguiente línea. Y esa sería la segunda coordenada. Esta sería la segunda coordenada. Listo. Siguientes líneas. ¿Algo que se cambie? No, quedaría todo igual. Entonces la 3-3 hasta aquí está terminada. Sí. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Chicos, en general, ¿dudas? ¿Dudas hasta aquí? No. Todo bien. Bien, antes de continuar, Juan Carlos dice que ya mejor. Jesús, Salvador Cortés. Sí, están. Todo bien, profesor, ahí nomás. Bueno. ¿Por qué no cambia la Z? ¿Por qué no cambiamos nada? ¿Por qué hay cosas que se quedan igual? ¿Por qué las Z no las modificamos? ¿Por qué las Z en las profundidades no las modificamos? Porque bueno, estamos usando la misma broca de centro, ¿verdad? Para los cuatro ejercicios. 4 ejercicios son muy iguales, son parecidos exactamente. Lo único que cambia es el G54, cambia de posición, por eso es que las coordenadas pues se van. La lógica de las coordenadas quiere decir que la herramienta se va a trabajar dependiendo de dónde está nuestro cero de pieza. ¿Dónde estamos mandando a llamar G54? Aquí, justo antes de leer la primera línea o en cuanto leemos la primera línea, ¿sí? La primera coordenada. Entonces, no cambian las alturas, no cambian algunos renglones, ¿sí? El orden ya lo conocemos. Esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea. Sí, ya estamos aprendiendo cómo se va identificando cada una de las líneas, ¿verdad? Pero lo de las alturas no cambian, ¿por qué? En las 3 primeras prácticas. Porque las 3 dice donde asienta la pieza. O sea, el Z0 está en la cara inferior, ¿sí? Donde está asentando la pieza. Sobre la placa, sobre la mesa, sobre el fixture, sobre la prensa, ¿sí? Donde sea que se ha instalado este material, ahí estamos partiendo Z0. Entonces quiere decir, otra razón por la que no estamos cambiando ninguna Z tanto en profundidad de corte a la hora del ciclo, pues es porque estamos usando la misma broca de centro, el mismo diámetro de cono que vamos a dejar sobre la superficie. Entonces el cálculo de la profundidad pues sigue siendo este mismo, ¿verdad? Trae la fórmula, broca de centro 5, diámetro de cono y la profundidad de 382. Pues por esa razón sigue siendo lo mismo. 700. ¿No hay dudas con eso hasta ahorita? Sí se entiende por qué. Bueno, se preguntan por qué no lo hizo tan variado, ¿no? ¿Por qué no es más complejo? Decir, ¿sabes qué? No, pues en la primera lo hubiera cambiado, lo hubiera puesto con una broca de centro número 2, y luego una 3, una 4, por decirlo así, ¿no? Néstor dice que no puede meterse a la clase. Eso.
Déjame ver. Acabo de ver el mensaje de aquí. Y ya tiene rato que lo mandó. Desde las 6:48. Oh, ya tiene rato, casi una hora. Más de una hora. Bueno, espero que igual le estamos grabando la clase. Espero igual saber si se puede conectar ahorita antes de que se termine la clase. Y si no, pues checar en el video. Bien, Center Drill 5. Casi cuando está dando clase, muchachos, el WhatsApp yo no lo estoy detectando mucho. Sí, el que estoy detectando más ahorita es el chat de la clase. Entonces, sí estoy a veces, de vez en cuando sí le meto una revisada, pero sí, hay que checar eso mejor. Bien, entonces vamos hasta ahorita hasta la 3-3. Vamos a la 3-4. ¿Quién seguiría? Salvador Cortés. 3-4. Sí, amor, espérame, estoy ocupado. Ya, profe. Ok. 3-4. Voy a cerrar, voy a abrir la 3-4. Te voy a dar las coordenadas de la 3-4. Entonces serían estas las coordenadas de la 3-4. X menos, es X 875. Y 4 pulgadas 125. Y menos, ahí está ya, ¿no? Son las coordenadas de la 3-4. Sí. Bien, vamos entonces al programa. ¿Qué es lo primero que hay que cambiar ahí? Ok, en la línea 2 acá vamos a cambiar a 34. Es 34, muy bien. La broca del centro 5 igual, en puntos de guía 2. Y nosotros ya nos vamos a la coordenada en X, sería punto 875. Y en Y menos 1.75. Luego la S cambia a 1000. Muy bien. La Z va a cambiar a 1 pulgada. La aproximación va a punto 100 milésimas. Abajo en Z va a ser menos punto 382. Directo, ¿no? Las 382 que salen de la fórmula, aquí están 382 menos. Sí, porque mi cero es en la parte superior de la pieza. Muy bien. Entonces es lo que me indica la tabla, es menos punto 382. El R pues es igual con la referencia en Z arriba, que es de 100 milésimas. Y la F en 5, es lo que me indica mi tabla. Ok. Y en la línea de abajo, el otro barreno es X 4.125 y en Y menos 1.75. Muy bien. Y abajo cambia la Z a 1. Y hasta ahí tenemos. Todo lo demás seguiría así como de cajón, ¿verdad? La salida. Sí, todo ya lo demás queda igual. 3-4 terminada. Listo. Bien, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal si dejamos la práctica 4 y 5 de tarea? Para que ya le vayan dando ustedes. Quiero ver de todas maneras, no que quiero hacerlo todo, ¿no? Quiero ver de todas maneras cómo están, si están agarrando el rollo ahí con el orden, todo eso, y si están entendiendo, ¿verdad? Entonces, acuérdense que lo que estoy calificando pues es tarea también. Prácticamente lo más que voy a calificar es la tarea, pues 4 y 5 ya me servirán a mí pues para darme la idea de cómo les está yendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a entrar a la parte de la broca. Vamos a dejar la broca de centro que se hacía con el ciclo G81. ¿Qué es lo que hacía el G81? Con la broca de centro pues solamente entrar y salir. Hacer simplemente el punto sobre la superficie. Entonces, hasta ahí ese es el detalle, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver. Entonces, vamos ahorita a darle completo. Entonces, me voy a regresar, voy a abrir el de la práctica 1-1, que es donde nos quedamos.
Ahí está. Ya tengo aquí. Práctica 1-1. Nos quedamos en el M0, brincamos renglón. Vamos a continuar aquí, desde el M0 en adelante, ¿verdad? Aquí donde nos quedamos. Bien. Entonces, vamos a lo que es la parte 2. Práctica 1. Pregunta. ¿Ya vieron todos los videos de la parte 2? G81, G83, G63. O hay quienes no han podido ver todavía esa segunda parte. Yo no, un poco. Bueno, vamos entonces a darle. Ok, vamos a ver dónde está la presentación. Vamos a la presentación y vamos al punto donde nos quedamos. Bien. Vamos a ver si alcanzamos a terminar de perdida lo que es la rutina de lo de la broca de centro con la práctica 1-1 y y que sea igual, ojalá no terminemos antes de las 9, ¿no? O al ras de las 9. Vamos para esto rápido. La broca. Ya estuvimos hablando ahorita ya hicimos el punto y después del punto sigue el brocazo, ¿no? Meter el barreno, hacer el barreno y este barrenado pues lo hacemos ¿con qué? Lo hacemos con una broca. Ya sabemos que es un barreno, ya sabemos que es un hoyo, ya sabemos que es un orificio, ¿sí? Ya sabemos que las herramientas como las brocas pues se dedican a hacer eso, ¿verdad? Entonces, dice que es una pieza metálica de corte que crea orificios en diversos materiales. Cuando se coloca en una herramienta mecánica como un taladro o otra máquina, su función es formar un orificio o cavidad cilíndrica. Los principales materiales de los que están hechas las brocas son de high speed, cobalto y carburo. Sí, entonces, el hecho de que una broca esté hecha de diferentes características, de diferentes elementos, por ejemplo, cobalto o de carburo, les da ciertas características o propiedades que a la hora de maquinar, pues les ayuda a tener, en algunos casos, mayor rigidez, mayor precisión, y en otros casos, pues les ayuda a tener también propiedades como la elasticidad, evita que se estresen, que se quiebren, ¿sí? Tanto como si fueran hechos de una herramienta mucho más dura como el carburo. Generalmente un ejemplo muy sencillo es ese, el que les acabo de dar, por decirlo así. Si ustedes meten una broca de carburo a hacer un barreno de profundidad una profundidad considerable, vaya, vamos a decir unas 3 pulgadas, 4 pulgadas, y meten una broca de carburo en un material muy duro, vamos a hacer como un acero, ¿sí? Un titanio, y la meten a escarbar. En el momento en que la broca se flexione un poco, porque ya no está cortando, ya su rendimiento ya terminó debido al desgaste, la broca en cuanto se flexione, como es un material muy, muy duro, muy rígido, el carburo, en cuanto se flexione con tan poquito estrés, se quebra. ¿Sí? Sí, ese material pues, se va a quebrar. Entonces, el cobalto, a diferencia del carburo, a la hora de hacer una profundidad como esa, pues el cobalto tiene un poquito más de elasticidad, ¿sí? Si al momento de estresarse la broca empieza a sufrir ese estrés como de que se está desviando un poquito, pues no va a ser tan fácil que se quebre. Es una propiedad que tienen con ese tipo de material. No solamente en brocas, estamos hablando de que hay muchas herramientas de corte que vamos a ver más adelante, como los cortadores, y también es la misma aplicación, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de esa diferencia también. Podríamos ver en los cortadores cómo ayudan. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer el barreno a esa profundidad, pues mejor lo haría con una broca de cobalto. Y lógicamente, si quiero, es como un ejemplo de técnica, ¿no?
le hago el barreno con la broca de cobalto, pero el barreno no lo dejo a la medida final, lo dejo un poquito más chico. Y después le meto una herramienta de carburo. ¿Por qué? Porque la herramienta, como es más rígida, pues va a tender también. Me ayuda a que tienda a que cuando entre a cortar se vaya recto. Y es como yo quiero que quede mi pared cilíndrica de esta cavidad o de este orificio. Quiero que quede recto, ¿verdad? Quiero que quede un barreno de lado a lado, que quede un orificio totalmente recto, ¿verdad? Vertical, perpendicular a la superficie de donde estoy apoyándome para entrar, cortar. Entonces, es un ejemplo de cómo aplicar la característica de ambos materiales en las herramientas de corte. Sí, entonces, esto se ha hecho, sí, como técnica, pues a lo largo por esa razón, pues existen esas, sí, a la experiencia que tengo, ese tipo de diferencias de materiales. Si hay alguna más, sí, si hay alguna más, pues igual, sería bueno compartirla. Y pero ese es un ejemplo. Luego les voy a poner un ejemplo, pero de un cortador. De hecho, esa la implementé en una pieza que nosotros hacemos aquí en donde yo trabajo. Y pues buenísimo el aporte directo, ¿no? Entre un cortador largo de cobalto y un cortador largo de carburo para hacer la función. Ahora les voy a poner el ejemplo, pero ya que llegamos a la parte de los cortadores. ¿Se entiende más o menos la diferencia del uso entre el cobalto y el carburo en este tipo de herramientas? Más o menos se dan una idea con el ejemplo. Bien. La broca, al igual que la broca de centro, pues también cuenta con ciertas características, sí, geométricas. Entonces la parte en sus dimensiones está también el diámetro de corte, que es la punta, el diámetro de corte en la punta o el ángulo de corte, donde se encuentra el ángulo de corte, la longitud de corte, la letra C, la letra D es la longitud total de la broca, ¿sí? Y la letra B, que es el diámetro del zango, o el diámetro de sujeción, el diámetro donde se hace la sujeción de la herramienta, el shank, ¿verdad? Entonces, esas son las partes. Yo cuando fui ¿dónde fue? A Gulfstream, ya hace como más de 15 años, y hice un examen ahí de admisión. Igual fui a Honeywell y me lo aplicaron igual. Llegué y me ponen en una hoja, escribe los nombres de la broca y te ponen el dibujito aquí y te ponen a que escribas cada una de a que escribas con el nombre a cada una de las partes que tiene una herramienta, una broca, un cortador, una broca de centro. O sea, se me hizo curada, ¿no? Cómo elaboraron el examen para poder entender que conocía sobre herramientas, se conocía sobre materiales, etc. Entonces, quién sabe si ya de allá para acá siguen igual, ya mejoraron esa parte de evaluación o siguen con la misma evaluación, ¿no? Dice Jesús que él trabaja ahí. Okay, entonces, son ejemplos, ¿no?, en los que nos pueden ayudar. Entonces, esta presentación que ustedes están viendo es prácticamente así como la presentación que les mostraba del curso básico de herramientas, donde se ven todas las herramientas de corte también. Pues que está más completo, ¿verdad?, de lo que están viendo ahorita. Esto es como darles una guía de estudio para el momento de entrar, pues volver otra vez acá, ¿no?, a recordar todo lo que se tenía que saber, ¿sí?, de cierta herramienta, cómo funcionan, cómo trabajan, cómo se deben de programar, Entonces, porque hasta en el programa nos pueden poner un programa enfrente y decirnos, hey, a ver, explícame aquí esta broca, qué es lo que va a hacer. Y ya están los 4 primeros renglones, ¿no? Lógicamente, cambio de herramienta, encender el spindle, primera posición de corte, etcétera, etcétera. Bien. La A dice, es la zona de sujeción de la broca, es diseñada para sujetar. Todos sabemos que es el área del shank, y la B, pues es el runout o variación de la broca, pues es lo que hablábamos en el primer curso, ¿no? Es cuando la broca, pues si está demasiado larga o si está demasiado salida, pues a veces este tipo de brocas, a la hora de estar girando, pues tienden a oscilar, no giran así en su propio eje, rectas,
¿sí? Y no quiere decir que sea porque la broca esté doblada o la broca venga defectuosa. Puede ser también por la razón de que como está demasiado salida, la misma oscilación, ¿sí? La fuerza de esa fuerza pues hace que la broca pues también parece que está como que desviándose, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro, como bailoteando. Entonces eso nos pega duro y feo a la hora de hacer un barreno, porque nos lo puede dejar deformado, más abierto, ¿sí? Entonces esas cositas pues son las que también se deben de revisar antes de empezar a maquinar una pieza, que dependiendo de la longitud de corte que nosotros expongamos fuera del holder de esta pieza donde se sujeta, pues nos vaya a provocar ese tipo de imprecisión a la hora o de calidad en el maquinado. Mientras una broca mientras más cortita o menos salida del holder esté esta broca, mejor precisión puede llegar a tener, ¿no? Entonces, la definición de la broca estándar, al igual que como lo veíamos todavía no trabajo, bueno, lo vimos con cortadores, ¿verdad? También, pero en el curso anterior, pues es pedir la broca por el diámetro de corte, ¿sí? Que sería 1/4 por el diámetro del chan, el diámetro de abajo, el diámetro de arriba, 1/4 por 2 de longitud de corte, que es la longitud total del gavilán, desde la punta hasta donde termina el espiral aquí, por 3, que sería al último la longitud total. ¿Okay? Podríamos pedir las brocas así, de esta manera, o al momento de leer lo que son las características, especificaciones de la broca en el empaque, ¿sí? De nuestra herramienta, pues puede venir también así, en esta secuencia, las dimensiones que tiene nuestra herramienta. ¿Okay? Entonces eso, si lo ven en alguno de los empaques de la herramienta, pues no se les haga raro, ya saben cuál es el orden y cómo se lee. Es muy importante saber que a la hora de pedir herramienta, ¿qué nos están entregando? Por eso es que les expongo esta pieza, ¿no? De cómo entender cómo se leen esas características físicas. Bien, entonces, como lo vimos en la broca de centro, también la broca tiene sus 3 pasos, ¿sí? Los pongo de esta manera para crear el mismo patrón. Ahorita, el patrón que ustedes están viendo frente a su pantalla es parecido, igual, diferente al que trabajamos con la broca de centro. Podría decirse que no, ¿verdad? Estamos hablando de que también llevamos a cabo el control del movimiento de seguridad, el control del movimiento de aproximación, y por último, pues ya ahora sí viene la parte, ¿sí? Donde de aquí de las tres operaciones de corte que podemos hacer, ya conocemos el G81, ya sabemos qué hace un G81, ¿verdad? Lo que no sabemos quizás qué hace un G83, para qué sirve un G73. Esa parte de ahí es a lo mejor realmente la que nosotros todavía no hemos entrado ahí, ¿verdad? Por ese campo. Entonces, G81 sabemos que el barreno, sea un barreno pasado o sea un barreno ciego, los dos casos, ¿se acuerdan? Barreno pasado de lado a lado, barreno ciego con profundidad, sea cualquiera de los dos casos, se pueden hacer con cualquiera de los 3 ciclos, ¿ok? Entonces, el chiste es saber por qué y cuándo se aplican también, ¿sí? La programación, pues pueden igual agarrarlos. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela y directamente, estos son los números, ráquenle. G83, ponle un G73 y ponle, porque yo digo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener la ventaja de poder, ¿sí? Explicarlo en detalle y resolver cuáles son las dudas y las aplicaciones. Entonces, si tiene alguna duda durante el proceso, ese proceso, levante la mano, ¿sí? Entonces quiero yo pensar que ya el G81 ya sabemos qué es lo que hace, ¿verdad? La acción es entrar, ¿sí? Y salir, entrar a hacer el punto y retirarse, es solamente un piquete, ¿verdad? Entonces, para hacer recordatorio, ahorita vamos a ver el G83 y el G73, pero para hacer recordatorio del movimiento de seguridad, pues es igual. Si lo estoy exponiendo ahorita de esta manera, como ya los puse con la broca de centro, es para que ustedes se den cuenta de que es el mismo criterio, ¿sí? Movimiento de seguridad, pues estamos hablando de que vamos a contemplar la pulgada como patrón, ¿sí? Para todas nuestras prácticas, ¿sí?
Lo que quiere decir es que si ya calcularon el movimiento de seguridad para la broca de centro, ¿sería el mismo para la broca? Pregunto. O sea, la Z que calcularon para la broca de centro, ¿no sería la misma para la broca? Dice Salvador Saucedo que sí. Muy bien. Pues sí. ¿Y los demás? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo usé la misma, dice Marco. La respuesta es sí. Es la misma. A ver, de los dos. A ver, el último es Marco. Abre el micrófono. ¿Por qué por qué se usó la misma, Marco? Porque es el mismo movimiento de seguridad. Porque es el movimiento de seguridad. Sí, pero ¿cuál es el origen del movimiento de seguridad? ¿Cómo lo calculas? La cara donde sienta. O sea, el Z0. Viene de donde... hay que calcularlo desde el Z0, donde asienta la pieza. Muy bien. Sí. ¿Qué hay que calcular? Pues la distancia que se debe poner en el Z. Ok, esa distancia. Por ejemplo, en la... Bueno, ¿cómo en se la calcula? número Pues, 4. cambiando la pregunta, ¿cómo la calculaste? Pues el grosor del material más la pulgada del movimiento de seguridad. Lo que dice es que en todas las prácticas se va a usar ¿cómo se dice? Una pulgada en el movimiento, bueno, en el movimiento de seguridad, que siempre se va a poner eso, y 100 milésimas ya en el acercamiento. Muy bien. Entonces, ¿el grosor de la placa cambia en la práctica? No, ¿verdad? No. El grosor que está maquinando la broca de centro es diferente al grosor que está maquinando la broca. No, ¿verdad? Entonces, el criterio de la pulgada del movimiento de seguridad es ese patrón que vamos a establecer en todas las prácticas. ¿Ese va a cambiar? Pues no, ¿verdad? No. Entonces, por esa razón, lo que es el movimiento de seguridad, la Z del movimiento de seguridad, pues es la misma. ¿Sí? ¿No? Bien, entonces, No. ahí estamos. Muy bien, Marco. Gracias. Los demás, Juan Carlos, Jesús Mendoza, Manuel Abraham, Cristian, Salvador Saucedo, todos estamos de acuerdo con lo de la Z de seguridad, que es la misma que si ya se calculó la broca centro, pues es la misma que en la Z de seguridad. Ahora, el movimiento de aproximación sería el mismo. Sí, ¿no? Si también contemplamos que son 100 milésimas de aproximación desde la cara superior hasta la cara de la herramienta, aún así sea la herramienta número 2, nuestra broca, aún así sea nuestra broca, que va a ser nuestra herramienta número 2, así se trata de nuestra broca. Si mantenemos ese mismo patrón, ese mismo criterio de establecer 100 milésimas de separación o de claridad entre la cara superior y la cara de la herramienta, pues vamos a tener el mismo resultado en Z, ¿no? Obtenido desde el Z0. Entonces no hay ahorita dudas con esto. El movimiento de seguridad y el movimiento de aproximación ya quedó claro. Bien. Todavía alcanzamos bastante bien. Bien. Entonces vamos a hacer diferencia en los ciclos, pero necesito saber que sí me entendieron, ¿no? Que 81 dijimos que es... Dice, este ciclo hará un agujero al sumergirse en una coordenada específica del eje Z y luego retraerse. La programación de este ciclo requiere una profundidad, velocidad de avance, coordenadas X y Y y un plano para perforar, el plano R, ¿verdad? Entonces, ya eso ya lo conocemos. Ya sabemos que este ciclo es entras, flecha azul, entras a la profundidad, ¿sí?, que se requiere, con el avance necesario para hacer el trabajo, a la coordenada que te pidió, y regresas al plano R, ¿no?, de referencia.
Hasta ahí estamos bien. Es entrar, salir. Sea barreno ciego o barreno pasado. Este ya nos quedó claro. Entonces también con la broca podríamos hacer el mismo detalle. Bien, entonces vamos a hacer un debate al finalizar de conocer los otros dos ciclos que faltan. Este es el G81, falta el G83. Entonces, bueno, esta ya era información que apliqué de más en lo que es esta presentación, pero es parte de la presentación que les di en el curso básico, ¿verdad? Sabes que las brocas pues también igual presentan diferencias en los ángulos. Esto lo debí haber movido hasta mucho antes. Que se me rápido. 118 grados, 135 grados y 90 grados son los ángulos de las brocas, ¿verdad? De los grados más estándar. Por lo general, 118 grados es la broca estándar. Entre las tres, la más estándar es la de 118. Es la que más se anda comerciando ahí, ¿verdad? Comercializando en la industria, entonces, y en los trabajos. Entonces tenemos que ya me acordé. La razón del por qué yo les agrego esta información aquí ahorita es porque, me acordé, cuando vamos a calcular la profundidad de corte de nuestra broca, tenemos que conocer los grados también de la broca que vamos a utilizar. Si es una broca de 118, 135 o de 90 grados, necesitamos conocer esos grados. ¿Por qué razón? Bueno, porque esa punta para hacer el barreno, pues no la contamos. Esa punta solamente sirve para abrir paso, para meter para abrir el corte, iniciar el desahogo, ¿sí? Puede ser también para que a lo mejor la punta sea un poco más más amplio lo que es el cono de su broca para poder autocentrarse, ¿sí? Entonces pero esa punta, a final de cuentas, pues si es un barreno pasado, pues lo que tenemos que pasar la broca de lado a lado, pero también esa punta tiene que pasar, ¿sí? Más hacia el fondo. No podemos pasar la punta hasta el ras donde sienta la pieza. ¿Por qué no podemos llegar la broca? Si el barreno es pasado, ¿por qué no podemos llegar la broca al ras donde está sentando la pieza? La punta de la broca al ras donde sienta la pieza. Bueno, no podemos porque al momento de meter la broca hasta esa posición, pues la broca al final del barreno generaría un cono, ¿sí? Un cono. ¿Quién generaría ese cono? Pues la punta de nuestra broca. Fíjate que suave. Estoy queriendo abrir el programa y ya se tardó un chorro. De esta manera. Pon atención. Este es el espesor de la placa, ¿verdad? Entonces sabemos que el Z0 está donde sienta la pieza. Entonces la broca, vamos a poner que entra, ¿sí?, sobre la superficie, y la punta de la broca únicamente entra hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta donde está el Z0, donde sienta la pieza, ¿sí? Al momento de sacar la broca, ¿sí?, al momento de quitar la broca, pues el barreno se miraría de este modo. O sea, ya de retirar la broca se miraría de este modo. ¿Ese es un barreno totalmente pasado? No, ¿verdad? Un barreno totalmente pasado es algo así como esto, ¿no? ¿Ok? Es algo así como esto. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ahorita nos está afectando? ¿Qué es lo que ahorita nosotros a lo mejor no conocemos? ¿Sí? No conocemos, pero necesitamos conocer para saber qué tanta profundidad, con qué tanta profundidad podemos sobrepasar esa distancia. Vamos a poner la punta, ¿sí? La punta
O como dice la bibliografía, en la profundidad del punto del barrenado. ¿Sí? Esta profundidad del punto del barrenado. Esta distancia se llama profundidad del punto del barrenado. Entonces, esa distancia, ¿sí? Es esta. La punta es esa distancia. Entonces, si yo sé cuánto mide el grosor, ¿sí? De la placa, sé cuánto mide el espesor de la pieza, sé cuánto mide el espesor, sé cuánto mide ese espesor, pues yo sé que tengo que pasar todo el espesor, todo lo que mide el espesor, más la punta, ¿verdad? ¿Sí? Más lo que mide la punta de la broca. Entonces ya con ese dato ya puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, pero vamos a poner el caso ese de lo de la punta, que ya pasó la punta. Pasa la punta hasta ahí. Y la broca, ahí está. Pero solamente pasó la pura punta. Pasó la pura punta. ¿Por qué? Porque así conocemos la distancia de la punta. O sea, le dimos el espesor más la punta. Hasta aquí. Hasta aquí solamente lo que hicimos fue calcular, decir espesor más la punta o el punto de profundidad, ¿verdad? De la broca. Hasta ahí fue todo lo que hicimos. ¿Se entiende? Entonces, esto, así como está, simplemente nomás con de darle el espesor y la punta, con eso creen que ya sea suficiente, ya sea ideal como para poder establecer la profundidad de corte con toda esa distancia que va a recorrer el espesor y la punta. Ya es con esto creen que ya sea suficiente como para poder expresar la profundidad en Z que debe de alcanzar nuestra herramienta. ¿O creen que hay algo más que pueda perjudicar o impedir o el resultado del proceso del barreno? Quiero un barreno pasado de lado a lado, quiero que esté desde arriba hasta abajo recto, ¿sí? Mismo diámetro tanto arriba como abajo, que no quede un cono al fondo de la superficie, que no me quede un cono como aquí. Necesito que quede un barreno totalmente pasado, pared cilíndrica recta de lado a lado hasta aquí, hasta este punto, el espesor y la punta. Con esto ya sería suficiente. Juan Carlos dice que no. Ok, Juan Carlos, ¿por qué dices que no? Adelante. Bueno, si pasa la punta, solamente lo que haría ahí, pues sería abrir el barreno, ¿no? Ajá. Dejaría, por así decirlo, rebaba al lado del en el lado interior de la placa, porque no está pasando todo, nada más está abriendo lo que es el barreno. Ajá. Entonces necesitaría meter parte del cuerpo para que limpie bien lo que es la cara y salga bien de lo que es la broca, no salga bien el barreno completo. ¿Cuál fue la solución que dices? ¿Se debería qué? Pasar más, debería de bajar más. Pasar más. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente caso que acabas de decir. Los compañeros dicen que debería de pasar más. ¿Cuánto es ese más? Pues hasta ahorita pues no, todavía no. Ese más que debe de pasar que debería de pasar vamos a ponerlo así. Ahí está. ¿Así? ¿Dices así? Sí. O sea, debería de pasar más, o sea, aparte de la punta, aparte de lo que mide la punta, aparte de lo que mide el espesor. O sea, aquí me estás hablando de que hay una distancia aquí.
hay una distancia de aquí a la punta. Pues esa distancia la vamos a llamar claridad. ¿Qué tanta más claridad debe de ganar la broca para poder pasar? Entonces, el siguiente caso ya nos dice, ¿sabes qué? Hay que pasar el cuerpo. Hay que pasar, ¿qué? El espesor. Más la claridad. Más la punta. Ok. Ese es ahorita el caso. Debemos de trabajar con esto. ¿Sí? Entonces, dice Juan que porque aquí al final, en la orilla del barreno, bueno, por la parte de abajo, pues quedaría rebaba. Entonces, no alcanzaríamos a remover bien los filos que quedarían en las esquinas al salir la broca. Puede dejar algún filo o algo que produce que no limpie completamente bien el barreno de lado a lado. Y por eso, o sea, se le ocurre, ¿sabes qué? Bajar un poco más la broca de lo que mide, más lo que mide la punta, ¿no? ¿Cuánto? Pues una simple claridad. Como de cuánto más, pues eso podría ser un criterio, ¿verdad? Podría ser un criterio que dijera Manuel, que diga Juan, ¿sabes qué? Quiero 50 milésimas más, 30 milésimas más, 100 milésimas más. Entonces eso es criterio, ¿sí? Eso ya es sacar a criterio esa parte. Entonces, ¿por qué otra razón creen que esto sea necesario? Eso que están viendo en su pantalla. Sacar todavía un poquito más, una claridad. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Salvador? ¿Salvador Saucedo? ¿Marcos? ¿Nadie más? ¿Cristian? Bien. Si no tienen otra más, bueno. Bien. Cuando estamos calibrando herramientas, cuando estamos haciendo el proceso de calibración de herramientas, ¿sí recuerdan ese proceso de calibración de herramientas? Durante ese proceso, el operador, o ustedes como maquinistas, como operadores, tienen que llevar la herramienta a palpar la cara donde va a ser su Z0. ¿Sí? Ya hablamos de que es porque para eso la máquina le ofrece toda esa distancia que recorre, lo hace para saber dónde está el Z0 de la pieza, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos. Si en este proceso el maquinista, cuando se supone que debe de hacer tomar una buena referencia de la cara donde va a hacer contacto con la cara de la herramienta, para establecer ahí, precisamente ahí, su Z0, si en ese proceso el maquinista pone una herramienta que de la punta está desgastada, ¿sí? Son cosas que no controla el programador, ¿eh? Imagínate que la punta está desgastada, mira, así. Se supone que tu espesor y tu claridad, se supone que tú estás contemplando que esa punta esté perfecta. Bien, Salvador, no hay ningún problema. Igual, estamos grabando la clase. Sale, que te vaya bien. Entonces, se supone que nosotros estamos pensando que este es un proceso controlado, que es perfecto, ¿no? Que las brocas no tienen un desgaste en las puntas, que alguien no agarra una broca también. A lo mejor puede ser también una broca de centro, ¿verdad? Alguien no agarra una broca de centro que tiene desgaste en la punta, etcétera. Entonces, prácticamente cuando hacemos el setup, ¿sí? Preparamos toda la máquina, procuramos usar herramientas buenas, en buen estado, ¿sí? Que no estén desgastadas por esa misma razón. Pero si alguien, por decirlo así, equivoca esa claridad, equivoca esa parte, ¿no? Donde no se dio cuenta de que estaba un poco desgastada, ¿sí? A la hora de calibrar la herramienta, pues la herramienta la va a calibrar a partir de esta punta, de esta.
cuando realmente pues es una punta así, ¿no? Ok. Entonces, el hecho de no tener la punta, pues también provoca un descontrol del cual a la hora de meter, si nosotros estamos contemplando que vamos a meter toda profundidad, pues a la hora de meter la broca sin una punta, pues estamos hablando de que la broca, ¿sí? Pues a final de cuentas, a la hora de meterla, pues va a entrar o más o menos, dependiendo del cálculo y la claridad que nosotros le hayamos ofrecido. ¿Ok? Otro detalle que puede ser también una variante en el proceso es que posiblemente la broca no esté desgastada. ¿Sí? La broca está en buen estado, la punta está completa, la broca está súper buenísima. Pero cuando la van a calibrar, ¿sí? Cuando están durante este proceso que estamos calibrando la herramienta y vamos a hacer el contacto de la herramienta con el set donde vamos a establecer nuestro Z0, el maquinista a la hora de estar calibrando o haciendo contacto sobre sus superficies y esa cara va a ser tu Z0, ¿sí? Que a la hora de decir, bueno, ya hiciste bien el contacto, tocaste bien, te aseguraste, calibraste bien la altura. No, que sí, que no sé qué, pero el maquinista no toca correctamente la superficie, no establece bien esa referencia para la máquina, pues la herramienta puede quedar levantada. Entonces cuando nosotros le ordenamos a la máquina, si la herramienta no hace bien su referencia en la cara del Z0 y el maquinista omite eso sin darse cuenta o por confianza, ¿sí? No toca perfectamente bien la cara, pues lógicamente que a la hora de correr la herramienta sobre el material, pues si la herramienta quedó levantada, ¿cuántas? Unas 10, 15 milésimas, pues por 10, 15 milésimas a lo mejor ese cono de esa broca, ¿sí? Cuando yo pensaba que el cono iba a salir completamente, con mi cálculo bien hecho, ese cono termina, sí termina saliendo una parte de la punta de la broca, pero cierta distancia de la punta de la broca no salen, ¿sí? No alcanzan a salir. ¿Por qué? Porque esto fue a causa o consecuencia de una mala calibración. Entonces, el hecho de dejar brocas calibradas a que solamente con el espesor y la punta a esta profundidad voy a hacer el barreno al lado, no solamente es para procurar evitar dejar filos o rebabas en el diámetro del otro lado de la cara, ¿no? Donde va a salir la broca, sino porque aquí la broca, al no salir bien, contemplando, aunque hayan contemplado todo bien esta distancia, al no salir bien como se debe, pues la broca va a salir, sí va a salir, pero pues va a salir, pero le habrá hecho falta, vaya. Le habrá hecho falta un cachito, ¿verdad? Ahí está, de la punta, para poder salir completamente. Entonces, espesor más punta, pues simplemente estamos arriesgándonos a que directamente nos dé, ¿sí?, la medida. Pero al terminar de hacer ese barreno, vean, arriba, pues sí, lógicamente por ahí entró, está completo, ¿sí?, la medida, pero abajo me está dejando esas rebabas que dice Juan, o ese testigo que dejó el cono de la punta de la broca. Entonces, para protegernos, para evitar esos errores, tanto de calibración como de desgaste, ¿sí?, o de si el operador al sentar la pieza no la sentó correctamente, estamos utilizando un criterio, estamos agregándole un dato más, un poco más de tolerancia, en este caso la claridad. ¿Cuánto es ese dato de claridad? Sí, podemos decir 30 milésimas, unas 30,
50 milésimas. Ese es el factor de claridad que podríamos decir. Podríamos tomar ese factor de claridad. Entonces, hay dos datos. Uno, este de claridad, podríamos definirlo como un ¿qué? Un criterio. Como todo un criterio, ¿no? Todo un criterio. La claridad. La punta no. Calcular la profundidad de la punta no. No es calculada a criterio. No es como que, yo quiero que sean 50, 30, 100 milésimas. No es un criterio. La punta sí se puede calcular. ¿Sí? El espesor, ya sabemos de cuánto es el espesor. Ese lo podemos saber por el plano de la pieza. ¿Sí? Entonces, la punta, aquí el detalle, entonces, bueno, esto lo podemos dejar como si dijiste, como decirlo así, no, sí es fácil, está fácil. Simplemente meterle unas 30 milésimas más, unas 50 milésimas más. Ahorita vamos a establecer el patrón, ¿sí? Para que se pongan a trabajar en sus prácticas. Pero el de la punta, ¿cómo se calcula? Bueno, pues regresando a su presentación, esta punta o la profundidad del punto de barrenado va a depender de los grados de la broca que estén utilizando. Entonces, para todas las prácticas vamos a utilizar la broca de 118 grados. ¿Ok? Vamos a trabajar todas nuestras prácticas, todas las prácticas, con una broca de 118 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Juan? Jesús, Manuel, Cristian, Marco. Los demás allá en casa. La de 118, profe. 118 grados. El ángulo de corte va a ser de 118 grados. Hay que ir estableciendo, ¿verdad? Los parámetros con los que vamos a empezar a maquinar. Sabemos que si usamos un 135, un 90 grados, es el mismo ejemplo que con el que vamos a trabajar la de 118, ¿no? Entonces el chiste es conocer, aprender. Bien, entonces vamos trabajando entonces todos 118 grados. Ahora, ¿en qué implica en los grados? Bueno, dice, si tú usas una broca de 118 grados de punta, ¿sí? El ángulo de la broca es de o el ángulo de barrenado, de punto de barrenado es de 118 grados. Te dice que la fórmula es multiplicar 300 por el diámetro. ¿El diámetro a qué te refieres? El diámetro de la broca. Por ejemplo, aquí el diámetro de los barrenos, ¿de cuánto debe ser? De 500, ¿verdad? Entonces, si aplico la fórmula, si me voy a donde yo aplico la fórmula que me está dando ahorita, ¿sí? Yo digo, bueno, voy a aplicar la fórmula de los 118 grados, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir? Que dice que multipliques 300 por el diámetro de la broca. ¿De cuánto es? 2 barrenos de 500. Ese es el diámetro final. Ok, pues el diámetro es de 500. Entonces esto quiere decir que te va a dar igual a la profundidad del punto. ¿Cuál es la profundidad del punto? Esta que está aquí. ¿Cuál es la profundidad del punto? La distancia, ¿sí? La distancia de la punta. Desde la punta hasta donde empieza termina el vértice aquí, ¿no? Esa es la de la punta. Ya lo decíamos hace rato aquí. Esta es la punta. Esa distancia, ¿ok? ¿Sí está claro? Entonces, regresando a la fórmula. Necesitamos saber de todas maneras, a fin de cuentas, esa punta. Entonces, ¿cuánto es 300 por 500? Pues igual, sacamos la calculadora, ¿verdad? ¿Para qué no hacemos? Punto 500 por punto 300. Son 150 milésimas. Entonces quiere decir que la punta de una broca de media pulgada con 118 grados de ángulo de corte es de 150 milésimas. Qué fácil saber cosas que en el pasado, pues los maquinistas acá, como dicen, no, los pecho peludos, los
los más acá, los senseis, agarraban nomás el vernier y medían a ojo de buen cubero ahí la punta, así, tanto. Y a veces hasta ya se la sabían y nomás le decían al chaval, métele 200 más lo que tiene que pasar poquito, unas 300, órale. Y rájale los barrenos, tras, manuales, ¿no? Y ahorita no, pues está más educado, ¿no? Con más cortesía, 118, una broca de 118 grados, no se crean. Entonces, con la fórmula, pues es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay fórmulas, bueno, pues son geometrías, ¿sí? Hay formas más sencillas de cómo obtener ciertos resultados de manera un poquito más precisa. Podría decirse que las fórmulas que hasta ahorita les he dado, si geométricamente miden esas herramientas y las llevan a cabo a medirlas con precisión, les va a dar exactamente lo que todo lo que hemos estado calculando, desde las profundidades de corte, de las brocas del centro, desde estos ángulos de corte. Se los digo porque ya lo he medido, lo he comprobado, y sí, son muy, muy exactas los datos que arrojan. Ok, entonces fórmulas, brocas con ángulo de corte de 118 grados. Ok, ahí está, 300. Siempre, haz de cuenta, si la broca es de 250, entonces 300 por 250. Si la broca es de 365, entonces 300 por 365. Si la broca es de 625 milésimas, 300 por 625 milésimas. Y ya, directamente nos va a dar lo que mide la punta de cada una de ellas. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Bien, entonces vamos a lo que sigue. Aclarado esto dice profundidad total del corte en Z. ¿Sí? El siguiente ejemplo es cuando el Z0 está en la cara superior, la cara de arriba. La profundidad total de Z, del corte en Z, o sea, esta profundidad que aparece aquí, esta de aquí, esta profundidad va a ser la que nosotros le demos al ciclo de taladrado que utilicemos, ya sea G81, G83, G63. Esta que tenemos aquí es la que nosotros vamos a calcular. ¿Cómo la calculamos? Espesor de la pieza más la claridad del espacio libre más la profundidad del punto del barreno, que es la que acabamos de hablar, ¿no? De una broca de 118 grados. O sea, aquí dice, ¿no? La profundidad del punto del barreno se calcula así, ángulo del punto del barreno 118 grados, factor, dice 300 por diámetro, profundidad del punto, igual a la profundidad del punto del barreno. Entonces 300 por 500 son 150, fue lo que aclarábamos ahorita, ¿no? Y por decirlo así, la claridad o espacio libre es a criterio del programador, puede ser entre 30 o 50 milésimas. Yo aquí solamente estoy haciendo una recomendación, ¿sí? Es también parte de un criterio, no quiere decir que sea es que el profesor me dijo que de 30 a 50 milésimas y ya está. No, van a escuchar gente que te dice que con 10 milésimas, con 15 milésimas. Van a escuchar a alguien que te diga, no, dale 100 milésimas. No, ¿cuál es 30? ¿Cuál es 50? Son 100 milésimas siempre. Sí, van a escuchar, pero todos son criterios. ¿Okay? Finalmente el resultado, sí, de su producto, ya una vez terminado, ya hecho el barreno, ustedes van a poder revisar y detectar si la claridad que dieron o que ofrecieron al programa, al cálculo del programa, es suficiente como para poder obtener esto, ¿no? Un barreno pasado de lado a lado, limpio, diámetro arriba, diámetro abajo. ¿Se entendió? ¿Hasta ahorita? ¿Todo bien? Toda esta información, recuerden chicos, está en esta presentación, ¿ok? Seguimos con la misma presentación desde que iniciamos Broca de Centro. Entonces dice, tercer paso, durante la operación de corte, la profundidad en Z necesaria para el maquinado de la pieza va a depender también de dónde instalemos el Z0 de la pieza. Obviamente, eso es obvio.
Z0 de la pieza en la parte superior. Aquí hay un ejemplo. Dice la profundidad total de la Z profundidad total de corte en Z sería pues toda esta, ¿verdad? Desde la parte superior hasta donde llega la punta. Y esa profundidad pues sabemos que se compone de esta, ¿no? Entonces es un ejemplo. En la práctica número 1, en la práctica 1-1, porque todo el ejemplo que está ahorita sobre esta presentación está basado sobre esta práctica, la 1-1. El espesor de la placa es de 500, ¿verdad? Los barrenos son de 500. Entonces quiere decir que si el espesor es de 500, ¿sí? Y usamos como claridad, como criterio de claridad 50 milésimas más, y la punta mide 150. ¿Por qué 150? Pues ya quedamos, ¿no? Que es una broca de 118 grados, los barrenos son de media pulgada, aquí dice 500 milésimas, y 500 por 300, pues quedamos que son 150, que es lo que mide la punta. Entonces sumamos todo esto y nos da la profundidad total, que es esta, ¿no? De la que acabamos de hablar, ¿no? Dependiendo si Z0 está en la cara más alta o en la cara superior. 700 milésimas. Dado que aquí es tu Z0, de aquí para abajo las 700 son negativas. ¿Estamos de acuerdo? Z menos 700, entonces. Aquí dice, pero como esta profundidad de Z es desde Z0 en la cara hacia abajo, la Z es negativa, por lo tanto es Z menos 700, ¿ok? Esta es la Z que nosotros le vamos a dar a los ciclos. Ya vimos cómo calcular la Z de la broca de centro. Estamos aprendiendo ahorita cómo calcular la Z, pero de las brocas. Y este pues es un ejemplo como los que ya habíamos visto en nuestros programas, ¿verdad? Pero es el ejemplo, esta prácticamente es la práctica número 1. Este es el ejemplo de la práctica 1-1. Se fijan, no empiezo desde el N1, empiezo N14, N15, N16, N17. Pero ¿por qué empiezo desde ahí? Bueno, porque aquí terminamos, ¿sí? Aquí prácticamente terminamos en el N13. Entonces el que sigue es el N14. Y el N14 pues es lo que está mostrando a partir de aquí nuestra presentación. N14, llegamos hasta el N26, se acaba la práctica hasta el porcentaje. Ya, chicos, ¿se acuerdan que les decía al inicio de la clase? Oigan, ¿cuál es el nombre de cada uno de los renglones? Bueno, aquí no se les olvide. Y lo mismo pasa con la broca de centro. Está un ejemplo así para la broca de centro donde te dice, bueno, el primero es comentario del número de herramienta y offset, el segundo es el comentario del número de la herramienta, del nombre de la herramienta, el tercero es comentario, nombre de operación, el cuarto, el que sigue de aquí es el cambio de herramienta. Luego aquí sigue el cambio de posición de barreno. Ahí falta ponerle encender el spindle o usillo. El que sigue también ya es movimiento de seguridad. Y luego dice movimiento de aproximación. Y luego ya dice ciclo de taladrado simple. Y luego ya empieza, coordenada siguiente barreno. Cancela el ciclo G80. Se manda a home Z0 de máquina. Se manda a home X y Y. Entonces aquí vienen muchachos, esas descripciones que les decía que aprendieran de memoria, aquí también van a venir, tanto como para la broca de centro. Recuerden que más atrás viene un ejemplo también igual, sí, pero para broca de centro, que no se nos olvide. Bien, ahora, si el Z0 está donde asienta la pieza, el Z0 es donde asienta la pieza. Ya vimos el ejemplo para el Z0 en la cara superior, ahora este es el ejemplo para el Z0 en la cara inferior. Es lo mismo, solamente que aquí partimos de donde está sentando la parte. Entonces solamente la distancia que vamos a calcular, esa profundidad total de corte en Z, va a ser a partir de esa cara donde sienta la parte. Entonces sería esa distancia, entonces se compone de ¿quién? De la claridad y de la profundidad del punto del barrenado. Entonces la claridad, pues si la establecemos como de 30 a 50, podemos decir vamos 50. La profundidad del punto del barreno ya la calculamos, son 150, ¿verdad? Entonces 50 más 150 pues serían 200, ¿verdad? Ahí están 200. Pero
el Z0 está aquí, entonces las 200 van hasta la punta, pero hacia abajo las Z son ¿qué? Negativas. Entonces por eso dice aquí, pero como esta profundidad de Z es desde Z0 en la cara hacia abajo, la Z es negativa, por lo tanto es Z menos 200. Únicamente la distancia que existe desde el Z0 hacia la punta. ¿Qué les parece? ¿Está complicado? ¿O se ve sencillo? El ejemplo, cuando la Z0 está en la cara donde asienta la pieza, aquí está. También le puse los comentarios de cada uno de los renglones, qué significan. Y lo que ven de azul aquí es lo que se modifica en las plantillas. Aquí vemos el ciclo del G81 con Z menos 200. ¿Qué tal? G99, G81, Z menos 200. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo cambian también las H's y las de aproximación, de seguridad? Las Z's, perdón, de aproximación y de seguridad, ¿verdad? También, dependiendo de dónde se encuentra nuestro Z0. Lo mismo que vimos en la broca de centro, pero ahora con la broca. Bien. Pues ya faltan 4 minutos. Yo quería que alcanzáramos a ver el G83. De aquí sigue el G83 y luego sigue el G73 y terminamos. Yo creo que vamos a ir terminando yo creo que para el lunes. ¿Cómo vieron lo del lunes? ¿Les dieron el lunes para el día del trabajo? No he preguntado yo en la escuela si el lunes lo van a contemplar como día de trabajo. Pues yo creo que les avisaría en fin de semana, por si hay algo o sale algo, yo les aviso. Si no, pues ya saben, nos vamos a ver el lunes. Si en dado caso llegaran a darlo, pues les aviso para vernos el martes. Continuamos con el G83 y el G73. ¿Sí? Por favor, de tarea, terminen los ejercicios que faltan de la práctica 4 y 5. Consulten el video para poder resolver los ejercicios que ya hasta el punto donde ya llevamos, y denle una repasada por favor a esto desde el punto donde inicia la explicación de las brocas, y si pueden chequen este dato del G83 y el G73 que también aquí vienen, ¿no? Los ejemplos. Entonces vamos a hablar de ellos en la próxima clase para ya terminar con los ciclos del taladrado y pues darle fin a lo que son las prácticas de maquinado. No tiene mucho chiste, la verdad. Esto ya de aquí en adelante no es tanto rollo. Prácticamente son las mismas zetas, las mismas zetas de seguridad, las mismas zetas de aproximación, la misma zeta al salir. Prácticamente lo que aquí cambiaría. Y luego están las mismas coordenadas. Estamos hablando de las mismas coordenadas. Para no hacerlas muy largas, mira, así rapidito. Es como agarrar esto que ya tenemos, lo copias y lo pegas aquí abajo. Entonces aquí la broca, en los que son ciclos G81, la broca sería aquí la número 2, la herramienta 2, la H2, la broca de centro. No, pues aquí ya no sería broca de centro, ¿verdad? Aquí sería broca de 500 de diámetro, por decirlo así, ¿no? Puntos de guía. Bien. Y aquí pues es maquinado, 2 barrenos, ¿no? Maquinado o taladrado de 2 barrenos, por decirlo así. No recuerdo bien exactamente cómo dicen los comentarios en el video. Chequense el video de la parte 2 del Q81 para que lo vayan procesando y desarrollando aquí su programa. Aquí sería T2M6. Aquí, por ejemplo, aquí sería la misma coordenada. Las RPMs pues son las que nos marcan lo que es el control de la práctica de barreno número 1.
Aquí por ejemplo dice que para la broca, para el ciclo de la broca son 1000 RPM y 5 de avance. Entonces 1000 RPM, 5 de avance y ya está. Entonces G43 y aquí está H2. La Z pues decíamos que es igual. Seguridad, aproximación. Aquí el ciclo pues va a ser G81. Creo que la primera práctica es G81. Ahí está, miren. G81. ¿Sí? Ahí está. Para el ciclo de la broca. Entonces no cambiamos el G81. Y la Z pues aquí ahora sí. ¿Dónde está el Z0? Donde asienta la pieza. Entonces hablamos de que es el espesor 500. ¿Sí? Vamos a trabajar con el ejemplo que se dio aquí. No, es donde asienta la pieza, ¿no? Aquí. Vamos a trabajar todos como patrón. ¿Sí? De una vez para establecerlo desde ahorita. 50 milésimas de claridad, ¿ok? No 30, 50 para todas. Vamos a dejarlo así, 50 para todas. Entonces serían 50 más las 150 que salen del multiplicar las 300 por las 500 del diámetro de la broca. Ahí están las 150, entonces 200, ¿verdad? Queda Z menos 200. Y ya, terminamos. Z menos 200. Listo, se acabó. Aquí nomás es M02 y el signo del porcentaje, donde ya terminamos el programa. Ahí está, herramienta 2, porque va a ser la broca 2, ahora va a ser la broca del diámetro de media, 2 barrenos, la coordenada 1, la coordenada 2, la profundidad que estábamos hablando ahorita, calcular, las Z van a ser iguales, la H2 importante, no es H1, no, es herramienta 2, H2, herramienta 1, H1. El ciclo de taladrado, la profundidad en Z para la broca, Z menos 200, y la salida, cancelación del ciclo, mandar a home Z, mandar a home X y Y M02 significa paro y fin de programa. Se termina el programa, porcentaje, se acabó. Práctica 1 terminada. Hasta este punto es donde van ustedes a llegar. Todo este proceso. Ese es el Buenas noches, pues nos vemos. Entonces, cuídense. Si alguien tiene dudas o algo, quiere preguntar algo, adelante. Entonces, nos vemos. Profe, todo bien, nos vemos. Sale, bye bye.